Ya se encuentra con nosotros Juan David Agudelo, comisario de familia del municipio. Como les dije en la bienvenida, nos trae un tema muy importante y es el embarazo de adolescentes, y detrás de este ya también esta nueva ley del aborto. Hablaremos un poco de eso en la terraza y bienvenido Juan David. Juli, muy buenas tardes al equipo de Apacibol que siempre hacen esta invitación extensiva. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan por este medio tan importante como es Apacibol. Un saludo especial a todas las personas del campo, a los que a esta hora están haciendo posible nuestra alimentación, Juli. Bueno, como dije, el tema del embarazo de adolescentes es ahora un tema muy arraigado debido a que ya se presenta mucho, lamentablemente. Y hablemos un poquito de eso es un tema de salud pública ya, y tristemente, ¿por qué se ve este tema de embarazo en las adolescentes? Juli, estos son temas demasiado neurálgicos, demasiado problemáticos, inclusive en su abordaje, y máxime cuando el tiempo en televisión es tan complejo, ya para poder explicar de una forma muy simple y muy sencilla un tema, como te digo, tan neurálgico. Ya, hablar de este tema es una de las situaciones, yo creería, vivenciales de nuestra ciudad Bolívar, de nuestro terruño, como yo lo llamo, que no es solamente de acá, ¿cierto? Esto es un tema nacional, este es un tema que trasciende fronteras y que lo vemos reflejado, pero que tenemos que hablar de nuestro municipio, donde no es ajeno a esta problemática que se vivencia. Uno mira cómo, a pesar de las cantidades o de la cantidad de esfuerzo que hacen desde salud pública, de las instituciones, de todos los que manejamos el tema, ya de todos los que estamos allí en ese tema, uno mira cómo sigue creciendo esta problemática social y que es una problemática de salud pública. Es un tema donde uno quisiera que hubiese más educación. Ya yo creo que este es un tema que inevitablemente nos tiene que llevar parte a un primer tema. Ya, y creería que ahí está como la razón de ser de este acercamiento hoy a Apacibol, y es de la disfuncionalidad de las familias. Ya, creería, y cuando uno se pregunta, usted me preguntaría, ¿cómo así, comisario, que disfuncionalidad de las familias? Disfuncionalidad ya consigo trae ese término que no funciona. Ya, algo que está dañado, algo que no está en el orden que debe estar una familia. O sea, es aquellas familias donde hay problemas, donde las personas no se entienden, donde papá y mamá discuten permanentemente, donde hay un proceso, entre comillas, de separación y no han sido capaces de dar ese paso que deben de dar, ¿cierto? Entonces, allí vemos reflejado completamente esa disfuncionalidad que tiene, y en el medio de esa disfuncionalidad, ¿quiénes quedan? Nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese tiempo, porque hay familias que inclusive se demoran demasiado para tratar de buscar soluciones ya a esa problemática de disfuncionalidad frente al tema de la familia. Pasamos demasiado tiempo discutiendo papá y mamá, ¿cierto? Que son los que están llamados siempre a buscar soluciones reales, soluciones, y a materializar esas soluciones en torno a que nuestra familia pueda funcionar. Ahí ya el término de una familia, entonces estamos mirando desde el término de una familia disfuncional a una familia que funcione, a una familia funcional, ¿cierto? Allí, en las familias disfuncionales, es donde más se presenta este tema. Mientras estamos completamente dispersos o entretenidos peleando, discutiendo con nuestra pareja, nuestros hijos están en otras situaciones que pueden llegar a ¿qué? Ahí están los embarazos a temprana edad, ahí tenemos el consumo de estupefacientes, ahí tenemos todas aquellas problemáticas mientras nuestros papás estaban discutiendo en casa, ¿ya? Entonces creería que una raíz completamente de esos embarazos en adolescentes es nuestro hogar. Por eso siempre nuestra invitación es tener hogares de calidad, tener hogares que verdaderamente cumplan con la norma. ¿Y qué es un hogar funcional? Un hogar que funcione dentro de un ambiente social y familiar. Es el hogar donde hay diálogo, ya, donde hay concertación, donde hay disciplina, ya, donde existe la norma, donde la norma también puede ser conciliada, ¿cierto? Pero en aquellos hogares donde no existe nada de eso,
ya está ese escape que tienen los niños para que llega un particular, un tercero adicional que llega a la familia, es arrebatarle los sueños a un niño, niña y adolescente, bien sea con el abuso sexual, con un embarazo a temprana edad o con el flagelo del vicio, que hoy no es ajeno a ningún municipio de nuestra Colombia, Juliana. Una familia que en ese caso digamos que esté separada, pero hay una educación por parte de los dos, también ayuda a disminuir ese tema de que no caigan estas niñas en el embarazo en adolescentes. Total, Julio, usted hace un abordaje perfecto frente a ese tema. Ya, una familia que funcione, es una familia que tiene límites, es una familia donde hay la norma, donde sabemos para dónde vamos. Ya, entonces eso ayuda a disminuir. Una familia que sabe o tenemos sueños en común, dos personas que no están dedicadas a discutir, ya son dos personas que están dedicadas a construir un hogar de calidad. Ya, entonces allí es donde mientras mamá no discuta y papá no discuta, puedo saber qué está haciendo mi hija hoy a las 4:40, 5:40, 7 de la noche, 8 de la noche, ¿cierto? Pero mientras estemos distraídos en ese otro tema, no sabemos dónde vamos a estar, no tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque hay esa falencia, tanto psicológico, porque esto es una enfermedad. Eso se convierte, mientras la familia esté enferma, ya psicológicamente, ya mientras haya una enfermedad psicológica, una enfermedad espiritual donde no sabemos ni para dónde vamos, ya se le va a abrir la puerta ¿a qué? Al flagelo del embarazo. Ya, por eso usted plantea de una manera muy real, cuando estamos organizados, cuando nos entendemos como familia, ya créame que esa puerta del embarazo en adolescentes se cierra en un porcentaje muy alto. No es que desaparezca, no, se cierra y vamos a poderlo prevenir en un número muy alto. ¿Cuáles son estas leyes que castigan a las personas que tienen con o sin consentimiento actos sexuales con menores de edad? Hay que hacer una claridad, ya, porque yo estoy en la línea tanto de la prevención, en la línea como en la del restablecimiento de derechos. Ya quizás muchas veces he abordado ese tema completamente acá dentro de estos espacios donde han sido estas preguntas abiertas de la norma que es nuestro Código Penal colombiano en el artículo 209, si mal no estoy, ya que tipifica estas conductas, ya el abuso o actos sexuales con menor de 14, ¿cierto? Consentido no, porque hasta allí es penalizable en todos los contextos. Allí no hay consentimiento, no hay madurez psicológica, por eso se verán siempre sometidos al imperio de la ley aquellas personas que incurran en el contexto familiar o en el contexto social, porque ya ahorita es algo muy complejo. Ahorita tenemos que no solamente es el señor de la casa, el desconocido, ya el que llegó por un momento, sino que el mismo papá violentando sexualmente a su hija, el mismo hermano violentando sexualmente a su hijo. Tuvimos un caso en estos días particularmente, no se dicen nombres por reserva legal, ya en un niño de 9 años con un niño de 4 años, ¿cierto? Entonces, allí podríamos mirar qué pasa y volvemos al tema, porque son temas conectores donde tú tienes que traer de este tema, ¿dónde está papá, dónde está mamá? ¿Cierto? Ya, ¿dónde están entretenidos? Papá, despierte, no se entretenga. Ya, despierte que tu hijo se va a perder. Entonces, la norma es muy clara. Hemos incrementado las condenas, eso lo hace la Fiscalía. Ya toda situación de denuncia que llega, por ejemplo, a Comisaría de Familia es remitida ¿a dónde? A la Fiscalía General de la Nación, quien es el ente rector por naturaleza para investigar los delitos de esta índole, y allí ellos culminan con una sentencia condenatoria cuando hay las pruebas suficientes que nos permiten llevar a esta persona a privarla de la libertad. Entonces, esa ley 1098 es uno, nuestro código, ya en nuestro código penal nos ha permitido completamente establecer sanciones, ya, y en la última norma, que es la más reciente del 2021, también trajo consigo ampliar unas penas más fuertes cuando se trata de estos delitos tan aberrantes que van en contra de la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, la norma existe, ya las personas vienen cogiendo confianza a la denuncia, porque eso, las personas, ¿por qué se incrementa? No es que se haya incrementado posiblemente,
sino que primero se guardaba silencio con los delitos, se guardaba silencio con el delito de violencia intrafamiliar, se guardaba silencio con el delito de abuso sexual, y así por el estilo, con muchos delitos más se guardaba silencio. Entonces, las personas, o la sociedad, la comunidad, ha venido cogiendo confianza ya en estos flagelos y ha puesto también su granito de arena y han visualizado la problemática, ya, porque hay niños, inclusive hoy nada menos tenía en mi teléfono una llamada de una compañera que me informaba el procedimiento para estos casos de abuso sexual. Me estaba pidiendo información sobre ellos porque tiene un caso de un papá que venía abusando de su hija desde ella, la niña tiene 9 años y venía abusando desde los 5 años, ¿cierto? Entonces, son flagelos que nosotros no somos ajenos, que nos da cierta incertidumbre, porque yo siempre he dicho que una sociedad no educada ya es una sociedad permisiva, ya es una sociedad que no cumple con las funciones de verificación, de restablecimiento de esos verdaderos derechos, porque quienes están llamados a garantizar los derechos inicialmente, los padres. Pero si el mismo papá hoy es uno de los vulneradores, ya a uno le queda, Juliana, ese sinsabor, ya por mucho que trabajes, por mucho que te doblegues en comisaría de familia, porque el tiempo no alcanza, ¿cierto? Por mucho que te doblegues, si la casa no pone un granito de arena frente a este flagelo, va a ser complicado. Entonces, es claro, para que la comunidad que nos está viendo nos entienda, las normas existen, el código existe, las leyes existen, leyes muy duras, los conceptos del ICBF son puntuales, ya el que incurra en ese delito se someterá a una pena de hasta 13, 17 años de cárcel multiplicadas según los agravantes, pero es para que la gente me entienda, porque ya los términos jurídicos nos llevan a confundir las personas que muchas veces no tienen ese conocimiento para apreciar de una manera racional estos temas. Entonces, son duras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Denunciar. ¿Cómo se encuentra en ese momento el municipio en los índices del embarazo en adolescentes? Yo creo que para no entrar en sus registros, ¿qué es su registro? Tenemos muchas oficinas que recepcionan este tipo de información. La Fiscalía recibe denuncias, la Secretaría de Salud recibe información sobre todo de lo que le reportan al hospital, porque cuando son menores de edad, siempre se tiene que poner en conocimiento de la autoridad administrativa competente. Si es menor de 14, ya también ese sí que se tiene que poner, porque ya ahí empieza el delito como tal, ya para poder ser investigado y llegar al restablecimiento. Creo que tenemos un número creciente, de ese flagelo, ya como tal, del abuso con menores de 14, ya también se nos ha venido incrementando ese flagelo. Entonces, creería que, por ejemplo, en este momento, activos por comisaría, tenemos más de 10, 15 casos de violencia sexual con niños, niñas y adolescentes, por tocamientos, por actos inducidos, por una cantidad de fenómenos, porque recordándole que lo hemos hablado varias veces en este mismo escenario, que no es solamente llegar a la conducta de la penetración, ¿cierto?, sino que un tocamiento en sus partes íntimas, en todas, cualquiera de sus partes íntimas, ¿cierto? Eso es configurativo de un delito castigable por la ley penal hoy en Colombia. Cuando una familia lleva, en este caso ya los controles prenatales y todo eso al hospital, ¿cómo es esa articulación que hacen todas esas entidades que ayudan a ese tema de las violencias y todo eso? Juli, como funcionarios públicos estamos sometidos también al imperio de la ley, ¿cierto? Existen unas rutas de atención establecidas en nuestro municipio, ya que nos permiten tratar de hacerle frente a ese flagelo que hoy completamente nos acompaña en nuestro municipio, que no somos ajenos, que lo vemos diariamente materializado muchas veces en las denuncias. Entonces, la ruta de atención es fácil, cualquier persona, ya cuando llega, tú me estás preguntando, cuando llega al hospital, cualquier adolescente menor de 14 años que llegue en su periodo de gestación y que vaya a empezar los controles prenatales, el hospital está en la obligación, no es ni siquiera facultativa, es en la obligación de emitir un informe ya manifestándole a la autoridad competente. Hoy lo estamos haciendo inclusive de dos maneras muy eficaces, ya que el hospital manda un informe directamente a Fiscalía, ya, y manda un oficio directamente a Comisaría de Familia. Ya, esa es la ruta de atención que se hace cuando un funcionario, bien sea médico, enfermera, tiene conocimiento de un hecho de estos, de inmediato mediante un informe
pone en conocimiento de las dos autoridades que por naturaleza la una investiga, que es el ente de la Fiscalía, y la otra establece los derechos de ese menor. Recientemente salió una ley en la que ya no se penaliza a las mujeres que van a abortar, y es hasta los 24 meses. ¿Cómo se trabaja ese tema ya en este caso como esas violencias o como hemos hablado en el embarazo en adolescentes? Julia, es otro tema que genera controversias, inclusive para comunidades muy conservadoras, para grupos muy conservadores de nuestra sociedad. A mí me ha generado cierto grado también de repudio, porque yo siempre he dicho que lo comparto, lo pronunciado por el presidente Iván Duque, que este método no se puede convertir en un método anticonceptivo, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí está lo importante de eso. Yo creo que lo que cambió, teníamos en los tres, en la configuración de esas tres figuras para uno poder acceder al IVE, interrupción voluntaria de embarazo, ¿cierto? Que la madre estuviera en un estado grave, ¿cierto? Un estado alto de formación del feto, ¿ya? Entonces, en esos contextos, ¿qué es lo único que ha hecho esta norma? Lo único que hizo esta norma fue ampliar completamente el término de ¿qué? Ya ampliar el término de semanas, que pasaron de 15 a 24 semanas, ¿cierto? Ya eso es como la diferencia como tal frente a ese suceso que tenemos al abordaje de este tema del IVE, que es la interrupción voluntaria de embarazos. Comisario, entonces el profesional en ese momento ya no se puede como decir que no, debe aceptar ya esta ley de la joven o no joven, pues adolescente o no adolescente, ya en abortar, que tenga menos de las 24 semanas. Bueno, de igual manera ahí hay que hacer claridad también en lo mismo. En la anterior norma que permitía pues en menos semanas, que no permitía ahorita hasta la 24, sino que permitía hasta la semana 10, hasta la semana 15, ¿cierto? Ya no, estábamos hablando de que había una objeción de conciencia, pero esa objeción de conciencia no podía ser vulneradora de derechos, porque siempre nuestras objeciones no pueden ir a contrarrestar los derechos fundamentales de una mujer, no podemos revictimizarla, porque eso sería seguir cerrándole la brecha completamente que ustedes se han venido ganando en estos espacios participativos democráticos, que ustedes lo han hecho muy bien. Entonces no podemos tampoco ser cerrados en una situación de ella. Entonces, cuando miramos este contexto de la norma, cuando miramos la norma como tal, ya miramos que cambió en ese fenómeno, en esas tres coyunturas, ¿cierto? Usted lo mira hasta allí, pero yo no me puedo involucrar que en una objeción de conciencia, porque yo creo que el embarazo es malo, ¿cierto? Una visión personal de las situaciones. No pueden haber visiones personales, tiene que haber una explicación real del por qué yo estoy haciendo uso de ese derecho también personalísimo, ya que me impide a mí ya tratar de evitar que yo realice ese procedimiento, ¿cierto? Eso lo contemplaba la norma anterior. Ahorita ni siquiera la norma lo trajo, está en estudio mirar que sí se pueda dar una objeción de conciencia, ¿cierto? Porque si estamos entregando derechos, no podemos limitar los derechos de otra persona que tiene una idea diferente frente al aborto o frente a otros temas tan difíciles que tiene de abordar lo que es la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso está ahí congelado. Ya yo creería que la Corte, que fue la que hizo ese pronunciamiento, nosotros somos el primer país en Latinoamérica que permitimos el aborto hasta la semana 24, por encima de países como Argentina, ¿cierto? Ya uno quisiera entender que es que somos muy civilizados, ya, pero le cuestiona completamente ver que esto no es un tema de tanta civilización, sino que es un tema más de educación, de resaltar valores, de que todos saltemos a educar a los niños, a las niñas y adolescentes, a educar para que no hayan familias disfuncionales, para que sean niñas que se empoderen de verdad. Y empoderamiento, como siempre lo he dicho, no es llegar a tener el embarazo, ¿cierto? A creer el cuento de Caperucita Roja para que el pastorcito mentiroso no la lleve a un fin que le garantice derechos, no, lo contrario. Ya es poder que desde casa hayan valores
que le impidan caer en este tema tan complejo. Porque es un tema de valores, ¿cierto? Valores que no pueden reñir con derechos, ¿ya? Porque para mí los valores pueden ser morales, ¿ya? Entonces yo no puedo llegar a reñir con esos valores. Entonces, este tema como tal es un tema, como te digo, que no me puede traer posiciones personales. Ya, Juliana no me puede dar una posición, no, es que yo no estoy de acuerdo porque es que yo soy católico o yo soy protestante. No, esto tiene que ser un tema tratado con una visión muy racional, tratado con una visión muy garantista de derechos, ¿cierto? Pero con la serenidad y la seriedad para que busquemos que esta sociedad nos enseñe a que ese sea el nuevo método de planificación ya o anticonceptivo para Ciudad Bolívar o para toda nuestra Colombia. Bueno, comisario, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la terraza. Es un tema muy importante que el tiempo queda corto para hablarlo y como se dice, detrás de este hay mucho más temas que influyen. Igual lo esperamos otro día en la terraza para que sigamos hablando sobre esto. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias, a todos los que nos escuchan siempre, papás, mamás. Vamos, entre todos tenemos que construir un tejido familiar sano, ¿ya? No disfuncional, donde desde la casa generemos espacios de sana convivencia, espacios de paz, espacios de entendimiento, que si tenemos que dar pasos agigantados a terminar relaciones tóxicas, tenemos que hacerlo, pero que con esos pasos agigantados que damos, no podemos dejar a nuestros hijos a la borda completamente del abismo, que se van a perder o nos los van a ayudar a perder. Una sociedad que hoy no respeta los niños, niñas y adolescentes, y menos los adultos. Muchas gracias a todos y a ustedes en especial por haberme invitado a este espacio tan maravilloso como es Apasionado Televisión. Muchas gracias, comisario. Y ustedes recuerden que dentro de nuestro espacio La Terraza tenemos un espacio de publicidad gratis para los emprendedores. Hoy queremos mostrarles uno de estos, este clip de Yo le compro a Ciudad Bolívar.